acá, ¿sí? Ya la próxima tendremos alguna clase consulta. Es feriado para el próximo lunes 21. Con Álvarez tienen una clase consulta antes del segundo parcial, del recuperatorio del segundo parcial, y conmigo ahí nos veremos el 28 con alguna otra clase consulta o algo para el totalizador. Entonces, como Juan ya había anticipado en su momento, nuestra idea es comenzar con el TP9, que es una introducción a lo que nosotros vamos a ir desglosando y desmenuzando un poco más, ¿sí? Este, en todo lo que vamos a ver en redes 1 eh, el próximo cuatrimestre, ¿sí? Ahí estamos, Facundo. Ahí, ahí me escuchas bien. Bueno, perfecto. Entonces, hay un trabajo práctico acá como para poder este, introducirnos un poco sobre lo que es la arquitectura de las telecomunicaciones y redes de información, ¿sí? Este, pero todo esta parte de red malla, estrella, topologías, la modalidad del modelo OSI, la finalidad del modelo OSI, eh, lo que es un protocolo de comunicación, el encapsulamiento y todo eso lo vamos a ver también con mayor profundidad en redes. Entonces, acá les dejé una pequeña eh, presentación donde vamos a ir tocando la mayoría de los temas del trabajo práctico, ¿sí? eh, de, de, este, de esta unidad. Y bueno, comenzamos. Lo que es ahí habla sobre redes públicas y redes privadas, ¿sí? Entonces vamos a charlar un poquito de lo que es este, el término de público y el término privado. A ver, ¿a qué se le ocurre a ustedes cuando hablamos de una red pública o una red privada? Y la de tu casa y la de internet que Es, va. ahí está. ¿Y la de las plazas? La de las plazas es una red, bueno, brindan un servicio, ¿sí? Público, gratuito, en principio, a algún municipio, pero alguien, ¿sí? la paga, ¿sí? Aunque sea el municipio o alguien la va a pagar, ¿sí? Eh, este, pero vos vas a lo mejor, ese servicio en la plaza está eh, en una sola de las plazas de Junín y en otra plaza no. ¿Sí? Bueno, Adriana, alguno me puede decir, Acerca está este, en un pueblo o llega dentro de un determinado sector de Junín, pero en otros lugares no. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Estamos ahí rumbeados, ¿sí? Pero lo público, ¿sí? Se refiere a la disponibilidad del servicio para todos en general. Eh, Quiere decir que también hay regulaciones, no quiere decir que no sea regulado, ¿sí? Que puede guardar la privacidad de los datos de los usuarios, ¿sí? Pero hay regulaciones, por ejemplo, todo lo que son las compañías operadoras, ¿sí? Ofrecen su red pública de telecomunicaciones porque es su modelo de negocio, ¿sí? Ofrecer servicios de telefonía fija, telefonía celular, televisión por cable, televisión por satélite,
radio por satélite, son todas, son compañías, operadores, ¿sí? Que ofrecen su red para la interconexión de equipos. Entonces, el país regula, ¿sí? Por ejemplo, puede regular las gamas de frecuencia, ¿sí? Que va a operar una determinada compañía o un operador, ¿sí? En la Argentina, ¿sí? No sé si en algún momento han escuchado hablar donde había licitaciones de un espectro de ancho de banda para una telefonía móvil. Alguna vez se hacen como licitaciones públicas, ¿sí? Donde algún operador gana, ¿sí? Y paga un canon, ¿no? Para utilizar un espectro de frecuencia donde ahí monta sus servicios. ¿Escucharon alguna vez o no? Por ejemplo, en el 2007, ahí en la Argentina, ya lo vamos a ver un tiempito, donde hay bandas de frecuencias que son libres. Las bandas de frecuencias libres, o las que se llaman llamadas ISM, ¿sí? Que son para investigación, médico, ¿sí? Médica. Este, eh, por ejemplo, la red Wi-Fi, la 2.4, 5.8, ahora la 6 GHz. ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso o se les viene algo en la cabeza del 2.4, 5? Ese no es el ¿Son las que radio están de... en la casa o no? Exactamente, son... ¿y alguien más ahí abrió el micrófono? ¿Qué más iban a Sí, decir? el 2.4 creo que tiene menor, o sea, abarca menor cantidad de zona, pero es más fuerte, más... Bueno, llegan tiene mayor, alcance. Tiene mayor claro, alcance porque tiene menor frecuencia. Acordate que la longitud de onda del 2.4 y 5.4, ¿sí? A su vez, el 5.8 tiene mayor ancho de banda, por eso las velocidades también son, y la cantidad de canales que vamos a ver son mayores que el 2.4. El ancho de banda que tiene el Wi-Fi en 2.4 es angostito, podríamos decirle. No es tan amplio como el 5.8. Entonces, para tener, hay distintos canales. Nosotros acá tenemos hasta 11 canales, ¿sí? Canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. ¿Sí? Con un ancho de banda de cada uno de los canales de más aproximadamente unos 20 MHz. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden configurar su equipo en canal 1, canal 6 y canal 11, ¿sí? 3 canales donde no se solapan, ¿sí? Entre sí. Por ejemplo, ustedes pueden instalarse alguna aplicación en el celular, ¿sí? Como para poder ver los canales de frecuencia que hay en el... está repartiendo su router y el router del vecino, ¿sí? Ustedes cuando abran su conexión a internet, la antenita que tienen ahí, despliegan y ven distintos, lo que llaman SSID. ¿Sí? ¿Qué son esos? Son los nombres de la red que el equipo inalámbrico se puede conectar o ve a su alrededor. Cada uno de esos SSID están en un canal. Entonces, la idea es que el equipo que está en sus casas, ¿sí? Esté en un canal que no esté invadido, podríamos decirle, que no esté en el mismo canal del vecino, ¿sí? Para que no haya interferencias.
¿sí? Entonces hay aplicaciones, después chusméenla, que se llama Wi-Fi Analyzer, ¿sí? No sé si me ven. ¿Me ven a mí ahora o...? No, yo tengo... ¿no? Vamos a mirar. Dejo de compartir para que me vean. Hay una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer. Vamos a chusmear un poquito. Este Wi-Fi Analyzer en 2.4, ¿sí? Vemos todos los canales que hay ahí. ¿Ven? Esos son los canales que yo tengo o que mi equipo, mi teléfono está viendo, ¿sí? Entonces la mayoría de los routers están configurados en canal 11, canal 6 y canal 1, ¿sí? Entonces yo mi equipo lo voy a poner en un canal, ¿sí? Que no esté demasiado ocupado por distintos equipos. Y este es un canal 5.8, ¿eh? 5.8, ¿sí? Vamos a tener mucha más cantidad de canales y el ancho de banda va a ser mayor. Eso lo vamos a ver ya en pantalla. Bien. Después, por ejemplo, también la radio, ¿sí? Por ejemplo, la radio de la universidad, en la 98.7, qué sé yo. Son esas frecuencias, ¿sí? Están destinadas para la universidad, ¿sí? Que ninguna otra radio puede operar, ¿sí? En Junín, en principio, en esa frecuencia porque fue asignada para la radio de la universidad, ¿sí? 99.1 es la frecuencia que fue destinada para Pergamino, por ejemplo. ¿Me van siguiendo? Ah, yo no estoy presentando. ¿Chico? ¿Vamos bien así? O sea que si está cerca del módem... Sí, si está cerca del módem, Juan, sí, te va a convenir utilizar 5.8 por un tema de que vas a alcanzar mayores velocidades de transferencia entre tu equipo y el router. ¿Sí? Bueno, Igual casi siempre los celulares no lo llegan a tomar bien el 5.8. No sé, sí. O por lo menos como me ha pasado a mí Te probando, habrá pasado a vos, ¿no? el 5.8 en mi celular no. Bueno, puede ser que a lo mejor tu celular no soporta esa tecnología, ¿sí? O Sí, sí. sea, Hasta por 5 ejemplo, creo el celular acepta. Hasta 5 GHz. bueno, pero hay modelos, yo tenía un Ah, modelo de teléfono que no aceptaba la gama de frecuencias de Wi-Fi 5, ¿sí? Wi-Fi 4, 2.4 sí, y fíjense que ahora ya está, bueno, ya lo vamos a ver, pero fíjense que ya tenemos Wi-Fi 6, ya hay equipos en Wi-Fi 6, ¿sí? En equipos, vamos a mirar ahí, ¿a qué se refiere Wi-Fi 6? ¿Sí? Y ya salió y está o sea, todavía todos los equipos, no hay, a lo mejor no hay equipos, todavía muchos equipos, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre todas estas tecnologías, MIMO, FDMA, ¿sí? Fíjense qué tipo de codificación usa. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de QAM? Bueno, utiliza una codificación de 1024 QAM, ¿sí? Vamos a hablar sobre este tipo de normas, ¿sí? 802.11ax, ¿sí? Fíjense que Wi-Fi es 802.11. El Wi-Fi 4 tenemos el BGN, ¿sí? El Wi-Fi 5 es el AC, el Wi-Fi 7, allá hay un Wi-Fi 7, ¿sí? Pero todavía no hay dispositivos, ¿sí? A lo mejor todavía no tenemos dispositivos Wi-Fi 7, dispositivos,
Mm, a ver. Van a poder trabajar en 2.4, 5 y 6 GB también el Wi-Fi 7. Es un estándar que se está tramitando y el estándar es el B. ¿Sí? 402.20. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a llegar, fíjense, a una velocidad de transferencia de 30 gigabits por segundo. ¿Sí? De manera inalámbrica. Y fíjense que usted a lo mejor de manera cableada, ¿sí? Alámbrico, ¿sí? Pueden llegar a lo mejor a 1 gigabit por segundo si su router y su equipo, ¿sí? Su red, su placa de red trabaja a 1 gigabit. ¿Sí? Bueno, esto es lo que viene. 7 va a faltar todavía. Bueno, yo tengo una notebook, esta no es la que estoy usando, no, pero tengo una notebook que sí ya viene con Wi-Fi 6 en la notebook, pero no tengo un router, ¿no? Con soporte a Wi-Fi 6. Entonces me conecto a Wi-Fi 5. ¿Sí? Puedo tener un teléfono celular último modelo, pero tu modem no es último modelo. ¿Sí? Entonces no son compatibles en los protocolos. Entonces siempre va al más bajito, ¿no? Al que son compatibles. Más hacia atrás. Bien. Entonces, público, ¿sí? Y privado. Como bien decían hace un cachito, el tema de la red privada es uno que uno administra. Por ejemplo, el de una organización o en tu casa, ¿sí? En tu casa sos vos el que va a administrar tu modem. En principio, el operador, no sé, Fivertel te da un SSID, pero bueno, vos podés entrar a las configuraciones del router, ¿sí? Hasta tienen una página web de administración del router y podés cambiarle el nombre de la red y también la contraseña. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra universidad, ¿sí? Dentro de la red de la universidad, los administradores de red somos nosotros que administramos cómo o de qué manera ustedes se autentican, por ejemplo, para entrar a la red de la universidad. Fíjense que la autenticación ahora a la red inalámbrica, ¿sí? Ustedes se autentican con el correo electrónico y su password. Y con eso tienen acceso a una red, un Nova Internet, donde van a poder conectarse a la red privada de la universidad. ¿Sí? Y donde ellos, los administradores, dejan salir por determinado proveedor de servicio sus conexiones hacia Internet o hacia la red interna de la universidad. ¿Hasta ahí me siguen? Se ve lo que es una red de telefonía pública y una red pública y una red privada. ¿Estamos bien? Claro, Augusto, tenés que entrar con el usuario del Guaraní, exactamente, que ese usuario del Guaraní es tú, también tenés un correo electrónico, ¿sí? agreco@comunidad.edu.ar, ¿sí? Este, con eso, ¿sí? Uno autentica lo que hay por detrás. Vamos a ver en redes donde hay un equipo que autentica, ¿sí? Diciendo que Augusto corresponde eh, ¿sí? Corresponde a la universidad, tiene un usuario, ¿sí? Que con este password que vos incorporaste en tu autenticación. Y lo corrobora, ¿sí? Y si es correcto
el usuario y el password, ¿sí? Te autoriza a entrar a la red de UNOVA Internet, o sea, la red de la universidad. ¿Qué empresa de Internet contrató la UNOVA en Junín? Y tenemos muchos proveedores, Augusto. Tenemos, salimos por Cabase, salimos por Fiverr, salimos por Telefónica, tenemos muchos proveedores. ¿Sí? Sí, no tenemos un solo proveedor de servicio. ¿Sí? Además, tenemos lo que se llama la caché de todos los videitos que ustedes mayormente ven por YouTube y todo. Tenemos lo que se llama un app, ¿sí? Donde tenemos la caché de Google, ¿sí? O los videitos o Netflix también, ¿sí? Netflix, si ustedes tienen un proveedor de acá de Junín, Acerca, por ejemplo, y se fijan, donde van a ver que la película que están mirando así, no va a Buenos Aires. A lo mejor si es una película varias veces vista por gente de acá de Junín, ya está en la caché que está en nuestra universidad, que no son servidores, son servidores que todas las noches sincronizan los videitos o las películas más vistas, ¿sí? Se descargan y bueno, el proveedor, en este caso Acerca, por ejemplo, ofrece ese videito de una manera más próxima. ¿Sí? Ya vamos a hablar del tema de los costos, por ejemplo. No es lo mismo que este proveedor tenga que ir a buscar esa película que ustedes quieren a Buenos Aires, a un servidor que está en Buenos Aires, y ese a su vez no está y lo tiene que ir a buscar a Brasil, y ese no está, tiene que ir a buscarlo a Estados Unidos, y hace toda la recorrida para traérselo, ¿sí? A ese cliente. No es lo mismo que si ya está acá en Junín, ¿sí? Y te ofrece ese video mucho más rápido, ¿sí? Eso lo vamos a ir charlando así en red. Bueno, ahí Augusto nos dice que sí, 900 MHz. Y sí, hay ancho de banda. Depende para qué lugar. Bien, entonces, estábamos por acá. Red privada y redes públicas. Claro, exactamente, nosotros, por red privada, nosotros vamos a ser usuarios, ¿sí? De ese servicio de red pública. ¿Sí? Por eso nosotros, al crear una red privada, vos en tu casa, yo en mi casa, la universidad en la institución, luego utiliza servicios de la red pública para salir a Internet, en este caso. Bueno, vamos a hablar sobre topología. Esta parte quedó, ¿no? Más o menos, y ahí había un par de puntitos del trabajo práctico de red pública. Acá, más o menos quedó. Bueno, esto porque quedó un poquito la telefonía de la óptica del usuario en nuestro país es analógica. Bueno, esto ya está cambiando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? De la óptica del usuario, teníamos antes, ¿sí? El par telefónico, ¿sí? Ese par telefónico era analógico. Ya eso se está digitalizando. ¿Qué quiere decir? El proveedor de servicio, en este caso de la red de telefonía fija, estamos hablando de telefonía fija, llegaba con fibra óptica o con un multipar hasta a un poste cerca de la casa, ¿sí? Y de ahí tiraba un par telefónico hasta tu casa, la casa del vecino, la casa de enfrente, ¿sí? Desde una caja, ¿sí? Vamos a decirle, ¿sí? Viene de los postes, ¿sí? Posiblemente venía con fibra óptica, ¿sí? Hasta una caja, ¿sí?
¿sí? Y de ahí un par telefónico para vos, un par telefónico ¿sí? Eh, para el vecino, ¿sí? Para el vecino de al lado de tu casa, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, por eso, de esta parte, lo que se llama la última milla, ¿sí? La última milla, lo que entra del usuario a la caja, ¿sí? Es analógico y de acá se digitalizaba e iba por fibra o no, otro tipo de comunicación. A eso, a eso se entiende como lo que se dice que actualmente se está digitalizando, que directamente ahora el proveedor de servicio, por ejemplo, Acerca acá, ya está llegando con fibra óptica, dependiendo del lugar, ya entra con fibra óptica hacia la casa, ¿sí? Donde ahí te ofrece no solamente internet, también te puede ofrecer telefonía, ¿sí? Y cada vez están utilizando más tipos de servicios. Acá no lo tenemos, pero Telecentro en Buenos Aires, en Pergamino sí hay, está Telecentro, donde ofrecen telefonía, o sea, un número fijo, lo que se llama triple play, internet y cable. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, y acá vamos a empezar a comparar. Bueno, ahora miramos esto. ¿Cuántos terminales necesitamos para hacer una red malla? Vamos a ver lo que es una malla, un bus, una estrella. ¿Sí? Las distintas topologías de red. Bueno, ya lo vamos a estudiar, donde las primeras topologías que se hacían al principio eran una topología tipo bus. ¿Por qué? Vamos a ver las primeras placas de red. No sé si alguna vez vieron alguna placa de red viejita, placa de red PNC. Estas eran las primeras placas de red, con un BNC. Cuando yo todavía era un joven impetuoso, ¿sí? No, ¿sí? Las primeras redes con placa ISA, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que se conectaba acá? Un cable coaxial, Un ¿no? cable de coaxial, exactamente. Entonces, acá se conectaba un cable de coaxial. Y acá ya tenemos la red Ethernet con cable UTP, ¿sí? Pero esto se conectaba como bien dijo ahí el compañero, por un cable BNC. ¿Sí? Donde había unas terminales tipo T, ¿sí? Unas terminales tipo T que eran algo así, ¿sí? Como que venían, ¿sí? Acá, así, donde ahí, ¿sí? Se enroscaba acá, ¿sí? Y el cable seguía hasta el próximo T, ¿sí? Hasta la próxima T, a la próxima computadora, ¿sí? Esto estaba dentro de la computadora, ¿sí? Y acá el cable seguía hasta la próxima computadora, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Bueno, para terminar la red, fíjense que esto es un bus, ¿sí? Cuando alguien transmitía en la red, ¿sí? Se iba para acá y para allá, ¿ven? ¿Sí? La señal se transmitía para acá y para allá. Acá que había, lo que se ponía acá se llamaba un tapón, ¿sí? Que era una resistencia de 50 ohms, era una resistencia de 50 ohms, ¿sí? Y que cuando venía la señal, se consumía la señal en esta resistencia, ¿sí? ¿Sí? En esta resistencia, y no rebotaba la señal, ¿sí? Entonces, cuando la red se terminaba acá, tengo una red de 3 equipos, ¿sí? Acá se ponía lo que se llama un terminal, un tapón o era una resistencia de 50 ohms, ¿sí? ¿Sí?
donde la señal que llegaba por acá o viajaba, entraba a este equipo y también continuaba a este equipo, ¿sí? Y continuaba por acá y se consumía acá la señal en esta resistencia y no rebotaba. Ya lo vamos viendo. Pero bueno, cuando alguien transmitía, lo recibían todos los equipos que estaban, ¿sí?, interconectados en el bus. ¿Sí? Todos los equipos que estaban conectados en el bus. Si un equipo se desconectaba, por ejemplo, este equipo se corrió porque había que limpiarlo, y se desconectó acá la red. ¿Sí? Se desconectó. La red dejaba de funcionar, chicos. Era muy factible que a veces decía, uy, se cayó la red. Se cayó la red no anda. ¿Y por qué? Porque un equipo se desconectó de la red. Alguien se llevó puesto el CPU, ¡pam!, se corrió, se saltó un cable y la red no funcionaba más, porque como dijimos recién, cuando alguien transmite, si acá estaba abierto, si este estaba transmitiendo y acá estaba abierto, esta señal como que rebota, así acá, y interfería en la señal que estaba enviando y era entendible para esta, y la red se caía, ¿sí? Por eso era el tapón y esta resistencia de 50 ohms en los terminales que no continúan más la red. Era muy factible que que se caiga la red o que no funcione. Se cayó la red, es decir, que no funcione la red. Entonces, fíjense que lógicamente, ¿cómo funciona esto? Lógicamente funciona, como dijimos recién, que un equipo, ¿sí?, mete información en la red, ¿sí?, se propaga por todo el medio, ¿sí? 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 Entonces fíjense que acá, bueno, se consume, acá se consume, y viaja por todo el medio cuando alguien transmite, ¿no? Entra por acá, llega hasta acá y llega hasta acá. Si este se quería conectar con este, todo bien. Envía la información por la red, le llega a este y también le llega a este. ¿Sí? ¿Ok? Lógicamente trabaja tipo bus, físicamente están conectados tipo bus. ¿Bien? ¿Sí? Lógico y físico, ¿sí? Estaban en la... bueno, perfecto. Entonces avanzo más rápido, Augusto. Sí, ya lo vi. Entonces, fíjense que transmite y llega a todos, lógicamente, ¿sí?, y físicamente. ¿Qué pasó luego? Esto vino a reemplazar lo que era la interconexión cuando salieron las placas de red, estas, como estábamos viendo ahí, y se interconectaban con red cableada tipo UTP, se puso lo que se llama un concentrador, vamos a hablar que era un hub. El primer equipo que había acá era un hub. ¿Sí? Esto es un hub. No sé si alguna vez han escuchado hablar, pero ya no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque físicamente ahora están conectados de manera estrella, ¿sí? Y con eso, ¿qué lográbamos cuando conectábamos a un concentrador con un hub acá? Lográbamos que si este equipo se desconectaba de la red seguía funcionando para todos los demás. No pasaba el problema que teníamos en la topología bus y físicamente bus. Lógica trabajaba como bus y físico estaba conectado tipo bus. En esta topología de red estrella, con un concentrador, con un hub acá,
se seguía trabajando lógicamente como un bus. Cuando un equipo transmitía información a la red, ¿sí? ¿Sí? Llegaba al concentrador y ese hub, ¿sí? Ese concentrador, lo despedía por todas las bocas que tenía conectadas. ¿Sí? Todas las bocas que tenía conectadas. Si este no estaba, bueno, no le iba a llegar, no había problema, ¿sí? No metía interferencia o ruido al concentrador, pero sí le llegaban a todos los demás. ¿Qué pasaba acá? Lógicamente, cuando uno transmitía, ¿sí? Metía información en el bus, llegaba a todos los dispositivos que estaban en la red, ¿sí? Entonces, físicamente, con la llegada de estas placas de red que habíamos visto acá, ¿sí? Ahora los conectábamos a un concentrador, ¿sí? Lo conectábamos a un concentrador, a un hub, ¿sí? Y todas las bocas del hub, que vamos a mirar, a ver, vamos a ver un hub, concentrador, hub. Van a ver, bueno, es como un switch, pero a nivel físico. Vamos a ver que después el switch trabaja a nivel de capa 2, el hub era un equipo tonto, a nivel físico. Entraba información en una de sus bocas, ¿sí? Y los repartía en todas las demás. Cuando entraba información por esta, la repartía en todas las demás. Entraba información por esta o por esta, la repartía en todas las demás. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces avanzo. Bueno, tipo anillo, ¿sí? Era cuando nosotros teníamos un token, ¿sí? Eh, es una red determinista. Esto no es una red determinista, esto es aleatorio o de contienda. Lo vamos a ver en redes donde esto vamos a competir por el uso del medio. Cuando alguien quiere enviar este quiere enviar a este, ¿sí? Fíjense que todos los equipos, ¿sí? Quieren hacer uso del concentrador. Cuando este está enviando, ¿sí? Datos, todos los demás no pueden enviar porque si no hay una colisión, ¿sí? En cambio, en una topología tipo anillo, con un token, es cuando uno es determinista, porque es cuando a uno le toca el token, ¿sí? El token es como, ¿vieron las carreras de posta? Donde alguien tiene un palito, ¿no? Entonces va corriendo con el palito, una persona va corriendo, ¿sí? con el token, con el palito, se la pasa a otro, ¿sí? Se la pasa a otro, se la pasa a otro. Entonces cuando tiene el token uno puede transmitir dentro de la red, ¿sí? Y ya sabe que después de 1, 2, 3, 4, 5 tiempos le va a volver el token a él para poder transmitir. Bueno, la mixta. Y vamos a hablar del tipo malla. Fíjense acá, el tipo malla sería la red más eficiente que, que puede haber por un tema de que si yo, por ejemplo, fíjense, quiero comunicarme de este nodo a este nodo, tengo una placa de red a disposición y una red a disposición para conectarme directamente, ¿sí? Con este nodo. Me quiero conectar con este nodo, tengo una placa y un medio que me puedo conectar directamente con este nodo. Y así con todos los demás. Esta red es impracticable, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que esta red es impracticable?
cada vez que agrego un nodo, voy a tener que agregar una placa de red, ¿sí?, en todos los equipos para poder comunicarme directamente con ese equipo, ¿sí? Este nodo no. Entonces, agrego un nodo, me tengo que conectar, tengo que agregar todo una placa de red y un cableado directo para cada uno. La cantidad de conexiones es n-1 sobre 2, ¿sí? Cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 5, ¿sí? 30 menos 15 conexiones, ¿sí? Para poderme comunicar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, ¿sí? Es impracticable. ¿Es la mejor red? Por supuesto, es la mejor red, pero por eso, ¿sí?, nos vamos a este tipo de red tipo estrella, ¿sí?, o tipo árbol, ¿sí? Vamos a ver que es tipo árbol, donde nos vamos a ir conectando de un equipo principal a otro secundario, ¿sí?, a otro, lo que vamos a llamar de distribución, y a otro que se llama de acceso a distintos nodos, ¿sí? Ya lo vamos a ir chusmeando. Se utiliza más que nada este tipo de red, ¿sí? Donde, bueno, de acá salen a los dispositivos finales, a los end device, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, estuvimos hablando de topologías lógicas y físicas. Entonces, fíjense que en su momento ahí les pregunta, creo que había alguna preguntita sobre topologías físicas y topologías lógicas de red, ¿sí? Físicamente es cómo se interconectan los dispositivos y lógicamente cómo trabajan dentro de la red, ¿sí? Porque vimos recién donde físicamente, ¿sí?, con el concentrador están físicamente conectados de manera estrella, pero lógicamente seguían trabajando tipo bus. Cuando un equipo enviaba información, ¿sí?, al hub, al concentrador, se repartía en todos los nodos, ¿sí? Entonces, bueno, lógicamente, ¿sí?, siguió trabajando tipo bus. Después, bueno, surgió, ya hoy en día tenemos un equipo un poco más inteligente, podríamos decir, donde trabajan sabiendo, ¿sí?, cuando yo quiero enviar información de este nodo a este nodo, ¿sí?, si sabe ya por qué boca está conectado este nodo, cuando llega el paquetito acá, sabe cómo conmutar, ¿sí?, ¿sí?, información a este nodo, y este puede estar conmutado o transmitiendo datos o interconectado con este nodo sin que esto lo afecte, este, o que haya algún tipo de colisión entre estos dos. Están conectados, entre estos dos están conectados. Ahora, si este se quiere conectar con este y ahí, bueno, ahí sí va a haber una colisión, porque o va a decir, bueno, claro, espera un ratito que yo termine de dialogar con este y después sí conectamos. Vale, va muy bien. Bien. Bueno, acá estábamos hablando sobre tecnologías y lógicas y Maya, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Hay protocolos, que es un protocolo, reglas de comunicaciones entre, por ejemplo, entre las personas, ¿sí? Sabemos, a ver, de qué manera nos vamos a intercomunicar o nos vamos a hablar, ¿sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, si
tenemos como una regla que cuando alguien, el medio, ¿sí? El medio físico es el aire y estamos dentro del aula, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando estamos dentro del aula y somos unos cuantos dentro del aula, tenemos que regirnos por un tipo de protocolos para que la comunicación entre todos nosotros que estamos dentro de esa aula fluya o se entienda. ¿Cuáles serían esas reglas o esos protocolos? ¿Qué se le ocurre? Imagínense que estamos todos nosotros, o acá mismo, estamos todos nosotros acá en esta. Respetar los tiempos, bueno, ahí está, no interrumpir. Esa es la idea, porque estamos en un medio compartido, ¿no? Levantar la mano, exacto. Esa es la idea, ¿no? Usar el mismo lenguaje, como dice Javier, el mismo idioma, para que todos nos entiendan. Todos los que estamos dentro del aula deberíamos hablar en castellano, ¿sí? Si todos estamos hablando en castellano, todos nos vamos a entender. Ahora, si alguien dialoga o habla, respeta el tiempo, respeta todo lo que dijo Javier, lo que dijo Facundo, que levanta la mano, pero habla en otro idioma que nosotros no entendemos. Ahí, ¿sí? Se va a empezar a ver el tema del desglose, ¿sí? de distintos tipos de protocolos y distintas capas de servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿sí? Yo me quiero comunicar con Facundo. Facundo habla en alemán, solamente habla en alemán, ¿sí? Y yo hablo en castellano, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entre medio, ¿sí? Una capa de abstracción donde, bueno, un traductor, por ejemplo, ¿sí? Donde alguien se van a poner de acuerdo, ¿sí? Yo le voy a dar el mensaje a mi traductor y los traductores de Facundo y el mío se van a poner de acuerdo de qué manera se van a transmitir la información. ¿De qué manera? Y los traductores saben inglés y castellano, en mi caso, y en el de Facundo saben inglés y alemán. ¿Sí? Entonces, ok, Adrián le pasa la información, o sea, yo le paso la información a mi traductor, ¿sí? Hola Facundo, ¿qué hiciste el fin de semana? Listo. Lo traduce al inglés, entre los dos traductores, como hablan inglés, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entiende el mensaje recibido por el traductor de Adrián, el traductor de Facundo, ¿sí? Y se ponen de acuerdo también hasta de qué manera se lo mandan. Se lo manda por correo, se lo manda, esa sería la capa más básica, la capa física, de qué manera. Si va por red cableada, por red inalámbrica, después le damos chumear. Pero este está bueno un ejemplo así porque están viendo, ¿sí? Una comunicación de Adrián y Facundo a nivel verbal, ¿sí? Y que se baja a nivel físico, ¿sí? ¿De qué manera? Señales de humo, no tengo idea de qué manera los traductores van a recibir esa información, pero a mí lo que me interesa es que Facundo reciba la información, ¿sí? El traductor recibe en inglés esa información por el traductor mío, y bueno, lo transfiere, lo traduce al alemán y se lo manda a Facundo. Y Facundo entiende esa comunicación. Y yo fui a andar en bicicleta. Sí. Y hace la inversa. ¿Se ve eso? ¿Sí? Entonces,
hay capas de reglas y también, bueno, que es lo que, eh, como decíamos recién, donde si todos estamos en una cafetería, estamos en el aula y todos hablamos a la vez, ¿sí? No se entiende nada en la comunicación que quieren lograr todos los participantes que están dentro del aula. Entonces, esto sucede también en las redes, ¿sí? En las redes eso va a suceder, ¿sí? Donde, bueno, se van a tener que poner de acuerdo quién va a transmitir primero, si alguien escucha que alguien está transmitiendo, no solapa, no envía información, porque va a hacer que toda la comunicación se caiga, o sea, no sirva para nada. Cuando alguien está hablando en el aula y los demás están callados para que la comunicación entre él y con quien esté hablando sea fructífera. Bueno, después pueden haber tipos de comunicación únicas entre este y este, múltiples de uno a un grupito, o de broadcast de uno a todos los que están dentro del aula, ¿sí? Bueno, dentro de los protocolos de red tenemos una suite que son el formato y la estructura del mensaje, los métodos, ¿sí? Por los cuales los dispositivos de red van a compartir información, las rutas, como habíamos visto en la primer parte, ¿no? Donde distintos routers, ¿sí? Distintos tipos de equipos de interconexión de una red local, por ejemplo, de la red de la universidad, ¿se acuerdan que teníamos un router, algo que lo dibujábamos de esta manera, ¿sí? El router une redes, acá tengo un switch, por ejemplo, ¿sí? Y acá tengo mis dispositivos finales, ¿sí? PC, ¿sí? PC. Bueno, no unían distintos, con distintas redes, ¿sí? Que voy atravesando, ¿sí? ¿De qué manera, ¿sí? ¿Qué rutas puede tomar, ¿sí? Los protocolos? Bueno, hay distintas, fíjense, si yo quiero comunicar de acá a un equipo que está acá, bueno, puede ir por esta ruta o puede ir por esta ruta, ¿sí? Entonces, bueno, entre los routers hay algunos métodos o estructuras de mensajes entre los equipos para pasarse las rutas que tienen, o sea, las redes que tiene. Yo tengo esta red y este tiene esta red. ¿De qué manera se comparten información entre los routers para que este router conozca que este router tenga esta red y que este router conozca qué red hay acá para que si alguien de su red local quiere enviar información acá, sabe de qué manera llegar? Hay mensajes de errores, ¿sí? Y de inicio y terminación de sesión. ¿Qué quiere decir? Y bueno, como decimos, yo voy a marcar un número telefónico, quiero comunicarme con este Juancito, entonces inicio una comunicación con Juancito, ¿sí? Cuando no tengo más datos de comunicar, bueno, cierro esa sesión, ¿sí? Eso. Bueno, acá se ponen de acuerdo, por ejemplo, con cuántas letras de largo tienen. ¿Sí? Esto no nos metemos porque es más para, para redes. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Mensaje de error. Protocolos de información. Bueno, la codificación de los mensajes, el formato y encapsulación del mensaje, el tamaño, la temporización, opciones de entrega,
¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué tenemos temporizaciones, un tamaño máximo? ¿Por qué encapsulamos? ¿Por qué vamos a codificar? ¿Sí? Este, Cuando yo estoy mandando un mensaje, por ejemplo, a ver si está acá como una carta, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pongo? ¿Sí? Información del destinatario, algún saludo o algo de quien va, ¿sí? El contenido del mensaje, ¿sí? Este, y me despido, chau Juancito, nos vemos la próxima, qué sé yo, ¿sí? Y un identificador de quién envió esa carta, ¿no? Entonces, pero el destinatario no sabe que el origen, si el emisor le ha escrito una carta. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso tenemos que darle toda esta información, ¿sí? Para que esta carta llegue al destinatario de manera correcta. Y nos vamos a hablar de distintos tipos de protocolos en la red. ¿Sí? Este protocolo lo conocen, HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. Lo El están inicio viendo. de un link. Lo están viendo por acá, ¿no? HTTPS. Bueno, acá el tema de HTTPS ya lo vamos a ver en sistema operativo, ¿sí? Donde nosotros le vamos a dar, también en redes, ¿no? Pero fíjense que acá hay un candadito, ¿sí? Toda esta información que viaja desde mi PC hasta plataforma ED, ¿sí? Va de manera encriptada, ¿sí? Ya en el sistema operativo 2 vamos a ver lo que es encriptación y toda esta parte de HTTPS. Entonces, nosotros tenemos un browser, una aplicación, ¿sí? Que va a navegar por alguna página web. Bueno, dentro de este protocolo HTTP, ¿sí? Hay una capa inferior que es una capa de transporte, ¿sí? Que se va a comunicar con la capa de transporte de el destino. También hay una capa de Internet, muchas veces lo vamos a ver, que se llama protocolo de Internet. Pero ahora, esa capa no se va a conectar con la del destinatario, se va a conectar con lo que se llama Internetwork, se llama con los equipos que están en Internet. ¿Quiénes son esos equipos? Los routers. Mi host, por ejemplo, mi notebook, a nivel de capa IP, se va a conectar con mi routercito inalámbrico, ¿sí? Ahora, a nivel de capa 4, o sea, a nivel de capa de transporte, mi PC se va a conectar con la capa de transporte de plataforma ED, ¿sí? ¿Sí? Del destino. Pero en capa 3 no. Capa 3 se va hasta ¿sí? Mi routercito. El router mío, a nivel de esta capa, se va a conectar con el router del proveedor de servicio, con los routers de los routers, hasta donde llegue, ¿sí? A plataforma D. Vamos a mirar a ver dónde está plataforma D. Vamos a ver cuántos routers tenemos que llegar hasta plataforma D. Plataforma ed.omega.edu.ar.
todos esos routers fue que tuve que ir atravesando. Fíjense que llegué a nivel de capa 3 a mi gateway, mi puerta de enlace que llegó hasta acá. De ahí salí a Telecom, pasé por Telecom. ¿Sí? Otro router más, otro router más, otro router más. Salí por, y acá llegó hasta la Nova, ¿sí? Entró por la Riu, ¿sí? Y llegó hasta el servidor de plataforma E. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Decime quién es. De plataforma de.oneo.de.ar. Fíjense que es esta dirección IP. ¿Sí? A nivel IP, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Pero ven, bueno, capa Ethernet, fíjense, capa más baja, ¿sí? En este caso, mi equipo fue de manera inalámbrica, ¿sí? De manera inalámbrica hasta acá, hasta el gateway mío de mi casa. Después, a través del proveedor de servicio de Internet, ¿sí? Por distintos medios, no tengo idea si fue por fibra óptica, por cable coaxil, o bueno, acá seguramente sí que fue por cable coaxil, acá por fibra óptica, no sé, hasta que entró hasta el router que está acá en el data center de la UNOVA, ¿sí? Y llegó hasta esta página web. ¿Sí? ¿Me van más o menos siguiendo? Bueno, ahora, a ver, Facu, ahora vamos a mirar un poco más en, en detalle. O sea, son los protocolos más importantes, ¿sí? Ahora vamos a mirar estos protocolos que se llaman los modelos, ¿sí? El modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿sí? Este es el modelo que vimos recién, ¿sí? El modelo más sencillo y es el más utilizado, ¿sí? Pero este es el modelo por defecto que utilizamos para indicar, por ejemplo, un switch trabaja en capa física y en capa de red, en capa 1 y capa 2. ¿Sí? Capa 1, capa 2 y capa 3. Los routers, ¿sí? El switch trabaja a capa física y capa de red. Físicamente se conecta por un cable, puede ser de manera inalámbrica, ¿sí? Pero luego llega un router. El router trabaja a capa 3. ¿Bien? Ahí cuando estuvimos viendo ahí este, los distintos routers que fuimos atravesando, ¿sí? Información mía, ¿sí? Información mía, ahí que yo pedí el browser, dame la página web acá, capa de transporte se conectaba con capa de transporte, ¿sí? De plataforma ED, ¿sí? Plataforma ED tiene esto acá, ¿sí? Imagínense que este modelo OSI está tanto en mi equipo como en plataforma ED. Entonces, capa de transporte se conecta, ¿sí? Con capa de transporte mía se conecta con capa de transporte de, de plataforma ED. Pero en capa 3, mi equipo, ¿sí? Se conecta con los routers, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Cada capa, ¿sí? Información, cuando yo puse acá plataforma de uno, generó información. Presentación, de qué manera se va a presentar. Sesión, de qué manera inicia una sesión, si este servidor está disponible o no, ¿sí? Capa de transporte, esto es una capa de transporte TCP y UDP. Si es orientado a la conexión o no orientado a la conexión.
hay veces que nosotros queremos iniciar una sesión, ¿sí? Que espere esta información que voy a enviar, ¿sí? Y cuando no tengo más información que enviar, cierro la conexión. Y hay veces que no, que necesito un protocolo un poco más ágil, más rápido, como UDP, donde envío información y si está disponible, y si no, si le llega, y si no, no. ¿Sí? Bueno, hay ciertas aplicaciones que necesitamos que sean más ágiles, ¿sí? Y que no me interesa si el destinatario le llega esa información o no. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes, no sé si alguna vez tuvieron clases por videoconferencia en la universidad o no? Una sola en química. Bueno, ¿qué pasaba cuando estaba el profesor en Pergamino y ustedes acá en Junín? A lo mejor a veces se pixelaba algo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Les pasó algo o no se escuchaba bien o algo? ¿Alguna vez les pasó eso o no? ¿O anduvo perfecto? Si a mí se me empieza a pixelar o algo, porque por X causa o algo, ¿sí? Bueno, no es problema del protocolo, ¿sí? No es problema, sino a nivel de aplicación que está, eh, tengo algún otro problema, ¿sí? Por ejemplo, cuando pierde paquetes, ¿sí? Cuando pierde paquetes, ¿sí? Entonces yo tengo, ustedes estaban viendo así medio pixelado o algo, ¿sí? Es porque no están recibiendo toda la información y esto viaja por un protocolo que se llama UDP, protocolo que envía información, uno tras otro, y si este píxel no llega de esta manera bien y llega, no llega, ¿sí? Acá en vez de verlo verde, llega medio, no lo ven, medio verdecito, ¿sí? O lo veía medio tipo fantasma, el profe Junín, un pergamino, ¿sí? Bueno, porque se perdió un paquetito, pero sigue. Ahora, cuando yo envío una carta, le envío hola, por ejemplo, ¿sí? H-O-L-A, tiene que llegar primero la H, después la O, después la A, L, después la A, ¿sí? Porque si llega la H, la O llega última, la L llega después, no entiendo nada, ¿sí? O sea, cuando ustedes están bajando información de un browser, de una, un documento, tiene que estar toda la información, si no, no me sirve eso. Pero cuando hacen un streaming, cuando hacen audio, video y todo eso, tiene que fluir, ¿sí? Lo más rápido posible. Y se utilizan distintos tipos de protocolos, ¿sí? Orientada a la conexión y no orientada a la conexión. Después vamos a mirar y vamos a hablar de estos tipos de protocolos de IP versión 4 y IP versión 6. IP versión 4, IP versión 6. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Vamos a ver si dice... No dice nada. Bueno, IP versión 4, ¿vieron cuando yo... a ver, cuando puse acá esto? Esto es IP versión 4, ¿no? Ven acá, ¿sí? Esta es mi dirección IP. ¿Sí? Esta es mi dirección IP. ¿Sí? Mi dirección IP en IP versión 4 y esta mi dirección IP en IP versión 6. ¿Sí? La cantidad de dígitos, ¿sí? Acá tengo 32 bits y acá puedo llegar a tener 128 bits. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar eso en redes, ¿sí? Lo vamos a detener eso. Y bueno, ¿por qué? Y porque IP versión 4 ya está llegando, ya llegó, ya no hay disponibilidad de los proveedores de servicio de Internet a tener
estas direcciones de IP públicas, estas direcciones de IP. ¿No? Fíjense ustedes, si hacen un ifconfig, hacen un ipconfig en sus máquinas. ¿Sí? Hacen un ipconfig. ¿Sí? ¿Qué van a ver? Esta dirección que tienen acá, ¿ven? Esta en hexadecimal, es una dirección de capa 2, de su placa de red. Esta es una dirección de capa 3, de capa de IP. ¿Sí? Esto está dado por el fabricante, esto está dado por la red donde ustedes están hoy en día. Mañana van a la casa de un amigo o van a la casa de su abuela, ¿sí? En cuarentena se nos complica, y se conectan al router o van a la universidad, se conectan al router de la universidad, ¿sí? En capa 3 seguramente puede llegar a cambiar porque el administrador de red es quien determina cómo se asignan las direcciones de IP, ¿sí? De capa 3 en su red, pero esta siempre va a ser única. Su placa de red tiene una dirección de capa 2, ¿sí? Que se llama MAC address, ¿sí? Que está dada por el fabricante. Hicieron este ipconfig o ipconfig-all, ¿sí? Eso a ustedes abran primero una consola con el command cmd, ¿sí? Ese es un comando que buscan ahí en el buscador cmd, le abre una pantallita negra y después pongan ipconfig-a, le va a dar información de su red en capa 3, su capa 2, que MAC address tiene, su placa de red, ¿sí? Todo esto va muy bien. ¿Alguien tiene algo? A ver, díganme las redes, qué direcciones IP tienen en sus hogares. ¿No? ¿Nadie pudo hacerlo? ¿Están con Windows? Si van a... IP config, ¿cuánto era? ipconfig, ¿sí? ipconfig, nadie te va a robar, no, nadie te va a robar datos porque no podemos llegar a tu casa, Javier. ipconfig-all. Primero el comando cmd, el comando command, y después ipconfig. Y después, bueno, hay ciertos atributos del comando ipconfig, puede ser -all para que te dé más información. Ahí nos dice Javier que le tiene la IP 192.168.0.124. Yo tenía la 070. Bueno, esas son porque son direcciones de IP, ¿sí? Vamos a ver que hay rangos de direcciones IP que son privadas, que no se rutean a Internet, que solamente están dentro de las redes locales y administradas por alguien a nivel privado, ¿sí? Los públicos son los que habíamos visto, ¿sí? Con los proveedores de Internet. Los routers de los proveedores de Internet tienen IP públicas, IP que se pueden llegar a... son IP que están en Internet, ¿sí? Esta dirección que tiene Javier, esta dirección que yo tengo, la 192.070, son direcciones que están solamente en redes privadas. ¿Nadie más pudo ver qué red tenía? Y dale, la 05.
0119. Decime, Luis, ¿alguien quiere hablar, Luis? Sí, decime, Luis. Mira, ahí Facundo tiene la 1. Ven que ahí cambió un poquito en este octeto, en el tercer octeto. Nosotros en el tercer octeto la mayoría estábamos en la red 0, en la red 0, en la red 0, ¿sí? Pero acá Facundo estaba en la red 1. Sigue siendo una red privada, Facundo, ¿sí? Pero cambió el tercer octeto. Acá sigue Mateo, tiene la red 0. Bueno, todos tenemos, la mayoría tenemos red 0, ¿sí? O sea, todos los administradores dentro de todos los routercitos que tenemos en nuestras casas trabajan con una red privada dentro de la 192.168.0. 0. Punto, el último octeto es el que está cambiando en cada uno dentro una dirección que va puede ir entre la 1, ¿sí? Y el 254, porque cada octeto que tiene acá es de 8 bits, ¿sí? El 0 está asignado a la red y el 255 está designado a lo que llamábamos broadcast, una dirección que cuando, por ejemplo, Federico quiere enviar información a toda su red, ¿sí? A la impresora, a distintos equipos que están dentro de la red de Federico, se la va a mandar a dirección 0255. Bueno, vimos eso, ¿sí? Vimos que la capa de red es administrada, ¿sí? En la red local por el propio administrador de la red, el routercito administrador de la ruta. Y bueno, las capas de red de los proveedores de servicios tenían direcciones IP públicas, ¿sí? Donde se reteaban, o sea, yo tengo información para poder llegar a esta red, cómo ir, ¿sí? A qué router pasárselo para poder llegar, ¿sí? Bueno, esto es la comparación. En el modelo TCP/IP, ¿sí? Representa los datos, ¿sí? En el transporte admite la comunicación de distintos dispositivos y distintas redes, determina la mejor ruta y controla el hardware que acceden a la red, ¿sí? De qué manera se accede a la red, de manera inalámbrica, de manera alámbrica, ¿sí? Las funcionalidades del modelo OSI, que son 7 capas, ¿sí? Tenemos la capa de aplicación, ¿sí? La de presentación y descifrado, la de la comunicación, que se llama sesión, transporte, ahí estaba la confidencialidad y las conexiones de extremo a extremo. Por eso decíamos que, si lo puedo dibujar, que cuando nosotros nos queríamos comunicar, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el origen y este es el destino, ¿no? Capa de transporte sí se conecta con capa de transporte, ¿sí? Y acá. Capa de transporte sí se conecta con capa de transporte. Pero acá están los routers que trabajan hasta nivel de capa 3. ¿Sí? Entonces, este equipo se conecta con este router, rutea la mejor ruta, ahora buscamos, ¿sí? Hasta otro router, ¿sí? Rutea hasta otro router, por eso se llama Internet Network, ¿sí? Los equipos de capa 3, ¿sí? Porque nos rutean, van pasando por distintos routers hasta llegar hasta el destino. Fue lo que vimos recién cuando hicimos la traza de ruta acá.
¿sí? Cuando hicimos, ¿sí?, la traza de ruta. Fuimos, todos estos son los routers que yo atravesé hasta llegar hasta esta dirección IP, ¿sí?, hasta esta dirección IP que tiene plataforma ED, ¿sí? Mi PC, ¿sí?, con plataforma ED, ¿sí?, en capa 4 se conectó con capa 4, sesión con sesión, presentación con presentación, aplicación con aplicación, pero en capa 3 se conectó, ¿sí?, con hasta mi router se conectó con otro router, ¿sí? Y toda esta información, en principio si este soy yo, toda esta información está encapsulada acá adentro. Ahora la miramos, ¿sí?, lo que es encapsulación. Toda esta información está encapsulada acá, ¿sí? Vamos a ver ahí, ¿sí? Entonces, miren un poquito. ¿Me van siguiendo un poquito? ¿Se va entendiendo? Estoy dando muchas cosas. No quiero que hoy se entienda todo, porque esto lo vamos a ir viendo en redes 1, ¿no? Pero más que nada tengan estas nociones de lo que hace qué función cumple, ¿sí?, cada una de las capas, qué es un encapsulamiento, ¿sí? Fíjense. Yo acá voy a, en este ejemplo, voy a redactar datos, ¿sí? Voy a escribir un mail, ¿sí? Estos son datos. ¿Se acuerdan los papeles continuos? ¿Sí? ¿Se acuerdan la hoja de papel continuo? ¿Alguna vez lo vieron eso? Si yo escribo todo en una hoja de papel continuo y se la envío al destinatario, si en algún pedacito del papel continuo se me rompe, tengo que escribir toda la carta de vuelta. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Todo ese mail de datos, partirlos en porciones más pequeñas, ¿sí? Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, hoja 1, ¿sí?, estos van a ser los datos, lo divido en una pequeña porción. ¿Para qué? Para que si el destinatario le llega a la hoja 1, nos ponemos de acuerdo que te voy a escribir un mail con 3 hojas, te llega la hoja 1 y te llega la hoja 3. Todavía no se la envío a capa de aplicación porque todavía falta la hoja 2. Cuando tengo todas las hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, ahí sí se la doy para que me la muestre, ¿sí? A su vez puedo decir, si me falta la hoja 2, pedírsela solamente la hoja 2, porque la hoja 1 y la hoja 3 ya la tengo, ¿sí? Entonces, genere un mail, particione en pequeñas porciones ese mail, datos, datos y datos. A eso le agrego un encabezado, un header. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en sincronismo y todo eso? Le agregábamos un header y un trailer, un CRC. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Sí, sí. eso acá, esto se agrega en capa 2, ¿sí? Este es el header, ¿sí?, que se agrega en capa de transporte. Eso que se transforma en datos de capa 3, de capa de red, que eso le agrega un header, un encabezado, ¿sí?, que es información de capa 2. Este le agrega un header y un CRC, ¿sí? ¿Ven acá? Le agrega un header y un CRC. Y eso son todos los bits de datos que se tienen que enviar del origen al destino. ¿Qué va a hacer de este lado? Le va a llegar estos bits de datos y va a identificar el inicio de la trama y el fin de la trama, ¿sí? El encabezado de la trama y el tráiler de la trama. ¿Esto qué era? Era un CRC para chequear que esto haya llegado bien, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos CRC? Cuando con el polinomio generador teníamos esto. Bueno, chequeaba que haya llegado correctamente, ¿sí? Se saca
esto, si ha llegado correctamente, ¿sí? Y se queda información, ¿sí? La trama se queda con información de la capa 2. Y eso se la da a capa 3. ¿Sí? Este tiene información de capa 3, donde le saca la información de capa 3, pasa a capa 4, ¿sí? Donde este le saca la información de capa 4, pasa a capa de sesión, presentación y aplicación. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que es el encapsulado. El encapsulado era ir incorporando un header en cada una de las capas. ¿Sí? En cada una de las capas le agrega un header. Eso se transforma en datos de la próxima aplicación. Le agrega un header, se transforma en datos de la próxima. Le agrega un header, datos de la próxima. ¿Sí? Le agrega un header, datos de la próxima capa. Acá, en capa 2, es donde se le agrega, además del header, un CRSentrailer. Y después de qué manera física se envían los ceros y unos. ¿Sí? Si de manera inalámbrica o por distintos medios. ¿Sí? Fíjense que la MAC, habíamos dicho dirección física MAC, ¿sí? Es una dirección de capa 2 de enlace de datos que estaba dada por el fabricante. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que esta capa 2, ¿sí? Es información, ¿sí? Es una dirección física, es una dirección de capa 2, esta. ¿Sí? Que esta no cambia. Esta está dada por el fabricante de mi placa de red. ¿Sí? Esta es mi placa de red inalámbrica. Esta es ¿sí? Pero en la dirección lógica, esta dirección lógica, capa 3, ¿sí? Fíjense que va a ir cambiando a medida de que yo, mi notebook, en este caso, que es una notebook, la lleve a otros lugares donde otro administrador de red esté dando direcciones IP, ¿sí? Distintas a la mía. Fíjense que ahí Facundo, no me acuerdo que ahí daba una 192.1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, me van a asignar en capa de red una dirección distinta, ¿sí? Por eso es una dirección lógica, porque es una dirección que varía de acuerdo a la red que yo me esté conectando. ¿Sí? Que el administrador de la red esté ofreciendo a sus dispositivos. Bien. ¿Qué pasó? Re enojado. ¿Qué pasó? Tenía así, sí. Bueno, chicos, a ver qué más había en la parte práctica. Bueno, la finalidad del modelo OSI, estuvimos charlando, cada una de las capas, qué era un protocolo de comunicación y qué es el encapsulamiento de protocolos. A ver si hay algún diagrama más de encapsulamiento de protocolos o algo. A ver si hay alguna animación. Todas estas son sacadas de Cisco, ¿no? A ver, un videito, imagen. Bueno, pero si quieren busquen algo. A ver, videitos hay un montón. Acá está. Fíjense que cada uno en capa 7, ¿sí? De le agrega un header de capa 7, eso es información de capa 6.
capa 6 le agrega un header de capa 6, esto es información, de capa 5 le agrega un header, capa 4 le agrega un header, capa 3 le agrega un header, y todo esto es información de capa 4. Esta le agrega el header también capa 2 y además le agrega el trailer, ¿no? ¿Sí? Entonces, y acá capa física, de qué manera se mandan los ceros y unos. Cuando llegan acá, ¿sí? Se determina el inicio y fin de la trama, ¿sí? Se saca el header y el CRC, toda esta información se pasa a capa 3. Capa 3 tiene un encabezado que le indica, por ejemplo, el router por dónde tiene que ir atravesando, ¿sí? Entonces se encapsula esta información hacia el otro router, encapsula esta información hacia el otro router, encapsula esta información hacia el otro router, encapsula hasta que llega al router de destino, ¿sí? Y el router de destino se entrega al host, ¿sí? Entonces ahí va capa 4 con capa 4, por eso va capa 4 con capa 4, ¿sí? Donde ahora sí el destino saca el header de capa 4 y se queda con la información, ¿sí? De capa 5, capa 6 y los datos, ¡tuc! ¿Sí? Ahí se va viendo. Después, si quieren, busquen algún videito o algo, a lo mejor algo más gráfico. Pero bueno, esa era la idea. Estuvimos bien. Son todo lo mismo. Bueno, chicos, creo que era esto. Encapsulamiento y protocolos. Bueno, protocolos ya lo habíamos visto anterior. ¿Sí? Con eso más o menos podrían terminar este TP9 y que, bueno, ya creo que un compañero le preguntó en el foro, ahí si esto entra en el totalizador o no. Sí que entra para el final. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta que me quieran realizar. Ok, Juan, gracias. Estoy a disposición si alguien tiene alguna duda o algo que quieran charlar o profundizar. Si ya no hay más temas nuevos, Augusto, con esto damos por terminado todos los temas. Luego hay clases de consultas con respecto a... acá tienen una clase consulta con Eduardo el miércoles, ¿sí? El próximo lunes tenemos feriado, ¿sí? Nosotros. Entonces aprovechen este miércoles para aquellos que ya los que ya han terminado con el segundo parcial y ya está, ya nos veremos para el final o nos veremos en redes 1, ¿sí? Ya hayan terminado el primer y segundo parcial correctamente, los que ya hayan aprobado la materia, y los que no, bueno, tienen el recuperatorio del segundo parcial con Eduardo el miércoles 23. Esta semana con Eduardo tienen la revisión y clase consulta, y conmigo el lunes 28 nuevamente es clase consulta, tema nuevo para el totalizador. Acá tienen otra consulta con Eduardo y una última consulta conmigo antes del totalizador, que será si esto es el miércoles, los miércoles con el miércoles 7 con Eduardo. Ahí ya terminaría la materia y todas las instancias de recuperación.
Los finales, Javier, sí se están tomando con esta modalidad este, de múltiple choice. Los finales se están haciendo de esta manera, Javier. Múltiple choice. eh, y ahí Juan incorpora que en vez de 3,50 se aprueba con 3,75. ¿Cuándo es el recuperatorio del segundo parcial? El recuperatorio del segundo parcial es el miércoles 23. Ah, para que yo no estoy presentando. Perdón, pensé que estaba mirando. Perdón. Acá. Estaba mirando y yo lo que le estaba pasando toda la información o estaba mirando yo justo el calendario cuando estábamos charlando sobre lo que falta y no estaba dando la presentación. Fíjense que hoy estamos acá, ¿sí? El próximo miércoles, el miércoles 16, tienen clase consulta con Eduardo. El lunes que viene es feriado. El recuperatorio es el miércoles 23. Tenemos el lunes 28 para aquellos que tienen que ir a un totalizador, ¿sí? Tenemos clase consulta. Nuevamente el 30 tienen con Eduardo y nuevamente conmigo antes del 7 tienen otra clase consulta. Pero para aquellos que ya han terminado el primer y segundo parcial correctamente, bueno, nos veremos en redes 1. Bueno, en redes 1 y sistema... Sí, en redes 1 sí, en sistema operativo estoy todavía, no sé si este próximo cuatrimestre voy a seguir estando, Augusto. Estoy tratando de irme alejando de sistemas operativos, pero sí, ahora estoy en sistema operativo 2, este cuatrimestre sistema operativo 2. El próximo cuatrimestre vamos a ver en qué... me estaba tratando de ir desconectando un poquito de sistemas operativos, así que van a estar con Javier Cherne, acá en sistemas operativos con Mariano Carea y con Gustavo Ñazo. Actualmente estaba yo también, ¿sí? Pero bueno, me voy a ir a quizás a otras materias. Vamos a ir viendo. Pero en redes, en principio, sí. En redes 1 sí, voy a seguir estando. Van a estar con Javier y conmigo. Y con Diego Pérez en práctica. Sí, estamos en unas materias más avanzadas de la práctica, estoy en microcontroladores, sí, estoy en otras materias un poquito más adelante. Bueno, chicos, nada, si tienen alguna duda o algo, es ahora, y si no, nos vemos dentro de nos vemos el 28 para aquellos que tengan alguna consulta o algo. Y los que no, ya han aprobado, nos vemos en redes. Bueno, hasta luego, Santiago. Adiós, Bautista. Chao, David. Chao, Marcos.